Ujú. Pensábamos que guardando células nos garantizaba el hecho de usarlas para nosotros mismos, Ya. pero existen discrepancias para poder guardar eso. Primero, que si es para enfermedades neoplásicas como la leucemia, las células propias de uno no sirven. Recolectar células madres en el No, nacimiento, sí, es que se habla mucho de las células madres mucho. y claro, actualmente ya no es una cuestión de orden médico, sino elitista o de pronto un pecado el hecho de que usted no recolecte células madre en el momento que nacen. Entonces hay una Ya. falsa expectativa sobre esas células madres y bueno, acá estamos justamente para poder eh, revisar la literatura que tienen en evidencia sobre los Ujú. verdaderos usos y tratar de quizás no le guste a muchas personas lo que podemos comentar, pero bueno, la verdad científica a veces duele y Ujú. debemos al menos estar adecuadamente informados y no escuchar solamente la parte comercial de como un seguro de vida, como así se lo suele vender, al hecho de recolectar o juntar, guardar, almacenar las células madres que salen del cordón umbilical, de la sangre del cordón umbilical en el momento del nacimiento. El Y proceso de recolección, ¿cómo se da, doctor? ¿Cómo se da? En ya, el momento, tiene que venir alguien especialista a recolectar, no, pues, no, no, ¿no? no es necesario que Hay que haya un ponerle un especialista. alcohol, El o que sea, no, no. A ver, primero veamos qué son las células madres para poder ordenar la información, porque eh, el público nos está escuchando, cada vez son más seguidores y es importante poder puntualizar. esa, mi doc, Las hombre. células, las células madres son las células que tienen la capacidad de generar todos los tejidos. ¿Ok? Ujú. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, se genera una célula, la primera, que se llama ovocito, y esa es la célula madre, porque dése cuenta que la unión de estas dos células da Ajá, ajá, origen a todos los seres humanos que somos. O sea, tienen la capacidad de poder generar todos los tejidos, el cerebro, el corazón. Y viene de la fusión de dos células que ya. forman una sola célula y a partir de allí empieza la división del resto de células que está bien ordenado o se conoce que está bien ordenado y de allí viene el hecho de que existen células madres especiales para ciertos tejidos. Ya. Entonces, lo primero que llamó la atención, lógicamente, fueron las células madre de la médula ósea, de la que forma la sangre, porque fue el inicio del conocimiento de que se puede hacer un trasplante de estas células madres o trasplante de médula ósea y Ujú. poder salvar o curar enfermedades altamente mortales como las leucemias o las insuficiencias Que eso ya medulares. es un hecho, ¿ah? Eso ya Eso se no, esa es una verdad absoluta, es absoluta, una, sí, concluyente. O sea, sí, no, no, no. ese tipo de células Eso madres no está en tela de juicio, no eso no es está en tela de duda. No, exacto. eso es más, nosotros estamos cortos en eso y eso puede ser motivo de otra conversación, así como la que le gusta a usted, para poder informar, porque estamos muy cortos. En realidad, el país, de acuerdo a la cantidad de pacientes, debería tener alrededor de 450, 700 trasplantes por año y nosotros no superamos los 80. Entonces, al año. Entonces, Perdón, el país está en capacidad de hacer pues eso, ese tipo de procedimientos de células no, madres. otra vez debe haber políticas en salud que promuevan el hecho de que más unidades hagan trasplante a fin de poder satisfacer la necesidad. Porque cuando usted tiene, por eso esto es un motivo de otra conversación, quizás lo repitamos, lo vayamos a repetir, pero cuando usted tiene un daño del riñón, usted para evitar, antes del trasplante renal, usted se dializa. ¿Ok? Pero si usted tiene una leucemia y requiere un trasplante y no se puede trasplantar, que eso le sucede a 7 de cada 10 pacientes, lastimosamente ese paciente se muere. Entonces, el paciente que está en diálisis está esperando, muchos están esperando ir a un trasplante renal, pero nuestros programas de trasplante no responden adecuadamente. Imagínense en médula ósea que nosotros no tenemos, no hay cómo soportar al paciente
aguantarlo al paciente para que pueda ir a un trasplante porque los tiempos premian, pues la consecuencia es la muerte. Y eso le pasarán a muchos pacientes y quizás en la, en la audiencia van a encontrar muchos casos dentro de familiares o personas allegados. Así también puede haber pacientes, personas que pudieron trasplantarse y eso está muy bien. Ahora bien, esas células madres al inicio se investigó para lo que es trasplante medula ósea, que como usted bien dice, eso está claro, preciso, su indicación es adecuada. Desde hace aproximadamente unos 20 años hubo un conocimiento de que las células madres también estaban en la sangre del cordón umbilical. Y de hecho, para trasplante de médula ósea se puede utilizar también esa sangre, pero se entendía que esas células eran mucho mejores porque como todavía no son inmunes para hacer rechazo, eran mejor aceptadas. Entonces, qué bueno poder cosechar estas células madres y poderlas guardar para un trasplante. Pero lastimosamente, y en eso estuvimos nosotros involucrados al inicio, lastimosamente, cuando pensamos que el guardar células, no solamente para brindárselas a otras personas, ¿no? Eso se llama trasplante halogénico, pensábamos que guardando células nos garantizaba el hecho de usarlas para nosotros mismos. Pero existen discrepancias para poder guardar eso. Primero, que si es para enfermedades neoplásicas como la leucemia, las células propias de uno no sirven, porque las células madres curan bajo un efecto que se llama injerto contra tumor o injerto contra leucemia. Y eso se sucede si mis células son de un hermano o de alguien, ¿sí?, que sea compatible histológicamente, más no con mis propias células. Porque Entonces, digamos que las primer células dato. están afectadas. Así Están es. afectadas, entonces no pueden curar, porque están afectadas. Así es, Tiene que ser así una es. persona que esté totalmente sana. Así es. Entonces, ¿para qué guardamos células? Segundo, las células guardadas, se tiene proyección de cómo estarán conservadas esas células y tiene una viabilidad no inaceptable, una viabilidad adecuada, pero nadie te garantiza. Tercer situación por cual, para este fin, para trasplante de médula ósea por leucemia o cualquier otro cáncer que requiera trasplante, no me sirven las células mías guardadas, las autólogas, es que la cantidad de células que se juntan son menores a la que yo la voy a necesitar cuando sea adulto. Habitualmente, el trasplante de médula ósea o de células madre para el manejo de una leucemia, sí se utiliza sangre cordón, pero a veces se necesitan 2 células de cordones, o sea, 2 cordones. Pero los puedes comprar, pues, doctor. Perfecto, $80,000 vale cada uno, lo cual encarece el trasplante. Y si hubiese una política de donación, o sea, el país requiere un banco de células madres, pero público, no privado. Público porque todas esas células que voy guardando, por ejemplo, yo voy a la maternidad del Guasmo o cualquier maternidad y junto esas células, yo tengo para darle a cualquier otro paciente que necesite. Porque el paciente que guardó, ese paciente no lo va a necesitar, es mínimo, es 1 en 1.000.000. Y segundo, que cuando lo necesite, si que tuviera una leucemia, no nos sirve porque no hace ese efecto que queremos del efecto de las células madre contra el tumor o contra la leucemia. Pero escúcheme, pero solo puede ser compatible con familiares digamos que ese pedazo de cordón umbilical que se guardó. La sangre, se usa la sangre que está en el cordón umbilical. Yo Se sé, utiliza claro, la sangre. lo que se utilice, Sí. pero solo es entre familiares porque si hubiese un No, banco. es que por eso le digo, si yo lo guardo para mí, Ya, no lo voy a usar. claro. Pero Pero si yo les lo digo que, pongo a disposición para la población, alguien se va a beneficiar de esa célula. Por eso porque pero no todas son compatibles. Hay que chequear es cuál que es. por eso hay que buscar la compatibilidad, pero Ya. mientras más sangre de cordón yo junte, más posibilidad tengo de que algún paciente vaya Ser compatible a con otro, machar, a así ser no se compatible, conozcan de nada. así no Ya, se conozcan en nada, porque existen bancos mundiales. O sea, claro. yo puedo
pero es difícil por nuestra etnia. Si yo busco en un banco en China, si yo busco en un banco en Londres, que en tengamos cualquier país compatibilidad. anglosajón o en Estados Claro, Unidos, la posibilidad de que yo machee con alguien es pobre. Entonces, claro. lo mejor es, de hecho, Argentina tiene su banco, Brasil tiene su banco, Colombia está haciendo su banco, pero otra vez, banco público, donde todos los pacientes se vayan a beneficiar. Entonces, se promueve guardar células madres en el recién nacido. ¿Para qué? Porque es como que estuvieses comprando un seguro de protección para que un asteroide color violeta te impacte el 29 de febrero de cualquier año. Entonces es rara la utilidad. Ahora bien, No, se sí, habla de no, terapia doctor, regenerativa. perdóneme, porque si yo hubiese guardado el mío, yo estoy pensando en algún familiar. Lo que No, pasa, no, ¿por porque, qué? a ver, porque usted está viva y usted le puede brindar sus células madre, no necesita las de cordón, por la debilidad en cuanto a la conservación, Pero la puedo ayudar a necesidad de alguien, otro. lo puedo ¿Ah? ayudar a alguien, o sea, puedo decir, ok, voy a guardar este cordón umbilical para alguien que lo necesite, que sea familiar mío. Doctor, lo que pasa es que cuesta, porque No, no, no. Es este que, es banco, que está, es que está mal dirigida la situación. a ver, Me dígame, explico. explíqueme. Porque, a ver, Póngase más otra arriba. vez, ¿Estamos bien? otra vez. Ya. Esta Siempre luz, se habla de, este siempre se viento, habla hoy de, está tapada esta luna, está tapada. A ver, dígame, ¿cómo es la perdón, cosa? siempre se habla de probabilidad. Yo no sé si no me estoy haciendo entender adecuadamente. La posibilidad que una célula de cordón guardada le sirva a alguien, ¿sí? Ya, Es 1 en 1 millón. ya Es entiendo. mejor utilizar Ya, esa un parte. banco público porque de esa manera el país con 100.000 células de cordón le satisface a aquel paciente que no tiene donante, le satisface eso. ¿Me explico? Pero, Entonces, o sea, usted está, la ruleta tiene más números, por decirlo claro, de alguna manera. Ok, es ok. que, es que, a ver, en salud pública y en salud privada, nosotros no debemos escatimar esfuerzos, pero debemos ser racionales en el momento de generar algo. Entonces, a mí me venden algo que no voy a usarlo, que difícilmente lo vaya a usar. Es más, por ejemplo, si usted tiene guardadas las células de su hija, un paciente, no le estoy hablando de usted. Ujú. Carmen Lucía tiene un paciente, una hija con leucemia, pero justamente ella guardó las células, ¿ok? Y tiene necesidad de un trasplante. Y usted se va a Estados Unidos o a un lugar racional en nuestro país que le van a hacer un trasplante y le dicen, mire, esas células no nos sirven Chus. porque necesitan ese efecto injerto contra el tumor. Pero bien, la hija que guardó de Carmen Lucía no es la que está enferma, es la hermana de, de la hija de Carmen Lucía, es la que está enferma. Y dice, bueno, yo tengo guardadas las células de mi hermana, ¿ok? Tengo guardadas las células de mi hermana. Perfecto. Ténganlas guardadas, pero su hermana está aquí. ¿Me explico? Y vamos a utilizar a su hermana, porque está vigente, tengo células frescas, tengo células adecuadamente conservadas, y si son compatibles me sirven. Ahora, si no, así sean hermanos, y si no son compatibles, la compatibilidad solamente es del 25 al 30% entre hermanos. Es decir, que 7 de cada 10 no tienen donante. Ya. Entonces, si no tienen donante, hay que buscar otras opciones. Ok, perfecto. ¿Mm? Ya. Y otras opciones, a mí me parece adecuado que la única forma que uno, bueno, si una chica da luz, la única forma de ayudar en realidad con este tema de células madres es que hay un banco público y simplemente, como usted dice, se lo recolecta y se lo envía a ese banco público. ¿Es así, doctor? Así es. ¿Y cómo se lo recolecta? ¿Se corta el cordón Ya, no, umbilical? no. El cordón umbilical tiene unas venitas, ¿Ya? ¿ya? Entonces se pone una aguja, como cuando ustedes le sacan sangre para un examen, y la sangre cae por gravedad y se guarda en una bolsita. Ok. Y Aproxi dígame, ¿y los y ginecólogos que traen a los niños al mundo están capacitados para ese están procedimiento? capacitados. La mayoría de los ginecólogos lo han entrenado para realizar este procedimiento. Las ¿Ya? empresas que dan el servicio lo hacen, ellos están capacitados y lo hacen, y lo indican. No creo que tenga un costo, pero lo hacen. Ahora, Y una pregunta, doctor. Juan, por ejemplo, usted,
¿usted podría darle células madres a un banco estando, no sé, Sí, un pedazo de su piel, un pedazo de su pelo, un poco de sangre? ¿También sí, podría usted dar células sí, madres? sí, sí, ¿De qué sí. forma? Por eso, ¿cómo se donan las células madre? A través de un procedimiento que se llama FERES. Así como se ¿Ya? sacaba el plasma para los pacientes COVID, ¿se acuerda que hablamos alguna vez? Por Con supuesto. la Ajá. misma maquinita, pero se cambia el software y se obtienen células madres, se cuantifica las células madres, Ujú, ¿sí? Se puede hacer un banco, pero no es que se guarda la célula, lo que hace es tipificar al individuo, ujú. ¿sí? Usted le tipifica su compatibilidad. Viene un paciente con una leucemia que necesita, lo machean con su cosa y ahí a usted lo llaman. No se guarda las células del paciente, Ya, porque si no tendría un banco enorme y de pronto células que no voy a utilizar. ya. Pero en cambio, al nacimiento, primero que nada, que las bolsitas son de entre 25 y 40 mililitros, son pequeñitas y los bancos sí se pueden guardar, o sea, se puede almacenar mucha más cantidad, ¿sí? Eso una sola vez nace, entonces una sola vez tiene la oportunidad de donar, pero otra vez, bancos públicos, Ya, que le vaya a servir a otra persona, ya. Doctor, dígame no una cosa. bancos privados autólogos, o sea, cuando uno dice yo me lo guardo, no te va a servir y de por No gusto va a lo ser. guardas. Ya, mire, usted está llevando abajo ese negocio. Óigame, doctor, No, 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 no es que no estoy llegando, no estoy llevando abajo ese negocio y por qué le dije al inicio que esto va a ser ya, álgido, doctor, ya. porque Porque hay que, está bien, o sea, está Si hay bien. una persona que lo quiere guardar, después de la explicación que yo haga, lo va a Ya, seguir guardando. Usted claro. viera las mesas, ¿Y es a muy veces costoso guardarlo? ¿Es muy costoso guardarlo? no es muy costoso, hasta hay seguros que lo cubren, ¿no? Hay seguros que lo cubren, inclusive lo promocionan, nosotros Doctor, cubrimos. hay pastillas de células madres. ¿Usted las recomienda? No, no, no. Lo que pasa es que estamos hablando de otras células madres, ¿no? Ya, O yo sea, sé, pero dígame, ya que estamos ah, hablando de células madres, hay muchas pastillas y la gente confía en que las células madres y yo quiero está células madres. motivado solamente por la creencia y la fe, más no existen estudios clínicos que demuestren que tengan algún beneficio, ¿no? Ya, Es otra, forma parte de la medicina homeopática, de la medicina alternativa. alternativa, y esa yo siempre digo, la respeto, no la hago, la respeto, y bueno, y cada uno creerá en lo que piensa, pero si yo me muestro desde el punto de vista científico, nosotros no tenemos ningún estudio claro, preciso, que dé fe de que eso sirve para algo. Claro, muy bien. Doctor, ¿alguna otra cosa con este tema? Ya son las No, 12. solamente puntualizar lo que yo le decía. Nosotros habitualmente, a mí me consultan si es necesario o no, yo les explico por qué no Está bien, deberían y está después bien. la gente igual lo sigue haciendo. Entonces, no es que yo peleo solo, no tengo Porque, ningún interés porque de sabe irme en que contra de hay, algo, sino que hay gente básicamente las que conjuntamente reuniones, lo puede hacer y dice, por si acaso, no pierdo así nada. es, así es, así es. Pero yo creo que con esto Lo que pasa ya, que si se genera, lo que necesitamos es eh, comunicar de manera adecuada, y eso es a través de usted, de la ujú, prensa, ¿no? ujú. Estos hechos de qué sirve y qué no sirve, y después el usuario va a elegir si lo hace o no lo hace. Yo estoy Y lo dando que plantea el fundamentos. doctor está claro, serviría en un banco público donde haya mucha gente que esté donando para que de esa manera pueda haber más posibilidades de machear en el momento Así de que es. alguien No lo necesite. solamente machar, sino de beneficiarse, porque eso sí se va a usar, de nada sirve. Eso es Es lo como uno. que usted guarde $1, porque dice que ese dólar en 100 años o en 30 años va a costar $10. Entonces usted lo guarda. ¿Me explico? Claro, Entonces, eso es su exactamente. creencia. Mejor yo lo invierto o mejor lo uso y no estoy esperando porque de pronto no va a costar $100, va a costar 20 y lo dejé de usar. Entonces, Claro. otra vez, si Es, se guarda, se, se quita la oportunidad de que una persona se beneficie. ¿Sí me explico? Bancos de células madre en Chile y en Argentina se cerraron ¿por? porque no servían para nada. Salió una disposición del ministerio. De hecho, de hecho, la ley en el Ecuador está en contra de esos bancos.
Ok, ¿Y qué sucede? Que la ley en el Ecuador que está en contra de esos bancos les permite funcionar. ya, ok. ¿Por Pero qué? están Porque cerrados sacaron una... ¿Por porque qué? eran Porque sacaron... privados, pero ¿Ah? porque usted no está en contra de los públicos, No, porque no, eran privados. yo no estoy en contra de nada, estoy solamente con evidencia, yo no estoy en contra de Ya, nada. ya, no, Yo no, yo sí, estoy, no. yo estoy con la información y le estoy diciendo, o sea, la ley se llama INDOT, que es Ujú, el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes, ¿sí? Anteriormente se llama UNTOT. Esa ley en ese momento le dio una acreditación para que los bancos funcionen, ya, ¿sí? Posteriormente vino información y se cambió la ley, pero como ellos ya tienen acreditación, por eso siguen funcionando, ok, ¿ya? Ese perfecto. problema hubo un problema legal en la Argentina, porque Ya, ahora, ¿qué hacemos con las células guardadas? Las botamos. pero estábamos hablando de un, ya, pero concentrémonos en este ya para finalizar. Estábamos Sí, hablando de bancos de células madres en Argentina y Chile que se han cerrado porque eran bancos de células madres privados, no eran sí. públicos. Ok, ya, ahora sí me quedó claro. Porque los bancos públicos en teoría sí serían una buena solución. Ok, porque hay Sí, mucho pues. más. Hay mucho más. Gracias, mi querido doctor. Lo Ok, dejo. yo le dije que iba a ser controversial. Espero que haya podido llegar la Muy información de bien, manera adecuada y un me gusto gusta siempre. poder. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEC, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabón.